Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Mira, Jairo, yo quiero hacer referencia a algo que está ocurriendo últimamente en el sector, en un sector muy sensible, porque, vamos a decir, toca directamente a los ciudadanos, que es el sector de la seguridad social. La clase médica dominicana se ha estado quejando y ha estado proponiendo o auspiciando y realizando protestas de especie de boicot a las ARS, a las ARS privadas principalmente. Entonces, bueno, que no vamos a atender con seguro, la ARS tal, la ARS tal. Entonces, eso en procura de presionar a las ARS para que las ARS entonces le mejoren tal vez sus condiciones a los médicos, no a los pacientes, porque los médicos no están haciendo protesta contra las ARS en procura de mejorar las condiciones de los pacientes, sino las condiciones de los médicos, de ellos mismos. Y eso coincide con que hace apenas un mes, o bueno, ya casi 2 meses, el Consejo de Seguridad Social ajustó o aumentó la cápita, lo que se conoce como la cápita, que es lo que reciben las ARS por cada afiliado del régimen contributivo. El régimen contributivo son los trabajadores formales y sus dependientes. Entonces, esa cápita que era de 1.367 pesos fue aumentada a 1.490 pesos. El pasado mes de septiembre, estamos en noviembre, fue en septiembre, finales de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, al aumentarse la cápita, automáticamente los médicos dicen, nosotros queremos también que nos aumenten a nosotros. Claro. ¿Cómo se dice? Sí, los honorarios. Los honorarios correspondientes por servicio. Por servicio. Por servicio, consulta claro. y otro tipo de actividades. Que ellos lo aumentan como quiera de manera particular. Como quiera se lo aumentan, pero ellos quieren seguro que se lo aumenten más. Entonces, fíjense cómo coincide la protesta de los médicos con el reciente aumento de la cápita. Sin embargo, ustedes ven que las ARS no se quejan mucho. Las ARS no están quejándose de que los médicos están protestando. No. Porque al final las ARS no se perjudican. No, para nada. Al contrario, se benefician. Sí. Porque la cápita, señores, miren cómo funciona eso. Sí. Son 2 millones y tanto de trabajadores formales que contribuyen, que aportan para su seguro de salud. No voy a hablar de pensiones, de salud. Un 3% de su salario, el 7% los empleadores, 10% del salario. Y entonces ellos pueden agregar a sus dependientes, que son los hijos menores de 18 años, hasta 21 años si son estudiantes y no se han casado. Y también pueden agregar, pagando un extra, pueden agregar a un adicional, que puede ser su papá o su mamá. La cápita del extra, del adicional, es más alta, es de 1.512 pesos. Pero la cápita que se aporta por el afiliado, que es el trabajador y sus dependientes, es de 1.490 pesos. Actualmente hay 4.592.000 afiliados en el régimen contributivo, entre trabajadores y dependientes. Y adicionales. Afiliados. No significa que todos cotizan. No, los que cotizan son los trabajadores. Exactamente. Que son 2 millones y pico. Eso es. Pero la cápita se paga no es por trabajador, es por afiliado. Es por afiliado. O sea, lo que recibe la aseguradora son 1.490 pesos por cada afiliado, no por cada trabajador cotizante. Entonces, si tú multiplicas 4.592.000 por 1.490 pesos mensual, son 6.800 millones de pesos que reciben las ARS todos los meses. ¿Para qué? Para cubrir la cobertura de los gastos en salud en que puedan incurrir trabajadores y sus dependientes en diferentes escalas. Entonces, cuando los médicos boicotean a la ARS, el paciente entonces no puede utilizar los servicios de la ARS porque necesita una receta del médico. Sí. Entonces, quiere decir que en ese mes la ARS lo que hace es que recibe la cápita completa y no gasta un chele. No gasta un chele. ¿Por qué no gasta un chele? Porque nadie le va a reportar laboratorio, nadie le va a reportar análisis, nadie le va a reportar consulta. Entonces, esta lucha de los médicos, entonces, al final, la ARS, no queremos decir si es justa o injusta, no. Hay que analizar el contexto. El contexto y el enfoque. Y el enfoque. ¿A quién debe protestarle el colegio médico? ¿A quién debe hacer una huelga al colegio médico? Al Consejo de Seguridad Social. Exactamente. Pero no a las ARS, porque cuando se lo hace a las ARS, quien se perjudica es el paciente. Es el paciente. El afiliado. O que le diga a los pacientes, miren, a usted le conviene, digo yo, le conviene esta ARS, esta no, porque este tiene problema con nosotros y la vamos a dejar. Exactamente, cámbiese a tal o cual ARS, que le va a ir mejor. Bueno, eso es una, vamos a decir, una campaña de competencia. De competencia, exactamente. Pero no de boicotear el servicio.
Porque al boicotear el servicio, quien se perjudica es el que como quiera tiene que hacer la Arrancaron con 2, después 3, ahora 4 y ahora me parece que hay hay un asunto para una huelga contra todas. Sí, contra Contra todas. todas. Pero el asunto es que la protesta, Colegio Médico, debe ser contra el Consejo de Seguridad Social, que es donde se toman las decisiones. Exactamente. Es ahí donde toman las Ahí decisiones. es que se toman las decisiones. Entonces, ahí es que hay que boicotear, ahí es que hay que protestar, ahí es que hay que hacer una huelga, lo que usted quiera. ¿Para qué? Para presionar al Consejo de Seguridad Social a que tome decisiones que finalmente le favorezcan. Mientras tanto, las ARS reciben su dinero como quiera, porque como quiera todos los meses la TSS le pasa a la cápita correspondiente por afiliado, independientemente de que el afiliado use o no use el seguro. Entonces las ARS ahora mismo no pierden. Fíjense que las ARS no se están quejando. No para nada, porque Tú no has visto a las ARS diciendo, señores, miren, lo de los médicos, esto es un problema, hay una crisis. No. Tú quieres protestar, por protesta, problema tuyo. Como que ahora, a mí me van a dar mi cuarto. las ARS, según la ley, ¿verdad? Negocian de manera particular un contrato con los médicos. Sí. Aunque hay una tarifa base. Pero son tarifas base. Sí, por ejemplo, pero los hay médicos reciben médicos. por consulta, los médicos reciben 500 pesos. Sí. Que es otra cosa también. ¿Por qué los afiliados no respaldan a los médicos? Porque al final, mira, mi médico especialista, yo voy con mi seguro. El seguro le va a pagar a mi médico especialista 500 pesos por esa consulta. 500 pesos menos un 10%, son 450, le cuentan el 10% de impuesto sobre la renta. Es el único impuesto que paga el médico. Sí. Después entonces el médico me dice, sí, pero aparte de los 500 pesos, aparte del seguro, tiene que pagar un adicional por la consulta, 2,000 pesos. Sí, claro. O 3,000 pesos. Sí, el copago. O 1,500 pesos. La consulta, sí, lo que cobran por la consulta. Entonces yo te digo a ti, lo pagan efectivo ahí. ¿cuántas veces el médico le ha dicho a los afiliados, miren señores, yo cobro 2,000 pesos por consulta, recibo 500 por el seguro, si me aumentan el seguro, yo le voy a bajar el costo de la consulta? Sí. No, al contrario, te lo viven aumentando. Sí. Entonces te lo viven aumentando, pero aparte de eso, cuando tú vas donde el médico a pagar esa consulta, si tú le dices al médico, a la muchacha, a la secretaria, yo quiero una factura con comprobante fiscal. No te la dan. No te la dan. No te la dan. O yo quiero pagar con tarjeta. No, tampoco. En efectivo. Efectivo todo. Para no pagar impuestos. O sea para no pagar impuestos. O sea que, entonces, por eso los pacientes no se identifican con la protesta del médico, porque el médico no está protestando para beneficiar al paciente, sino que por el contrario, para perjudicarlo. Entonces los médicos tienen que reenfocar sus reclamos, porque si no reenfocan sus reclamos, finalmente hasta la propia población le va a rechazar esa protesta. Pero es un tema muy delicado, Delgado. Claro que es delicado. Porque no solamente se trata de salud y que personas pero toma en perder cuenta la eso que vida. estoy diciendo. Es muy delicado. Aquí los médicos no pagan impuestos, ¿eh? No pagan impuestos. No pagan impuestos. Entonces, bueno, mínimamente deberían pagar. No, el único impuesto que pagan los médicos es el que le cobra la propia ARS cuando le descuenta el 10%. No, ese es el único impuesto. Y el médico paga el mismo impuesto que paga el chinero, en el sentido de que el impuesto indirecto. El impuesto indirecto, cuando consume algo por particular, pero de sus ingresos, el médico no paga impuestos. No paga prácticamente nada. No. Nada. Entonces, un médico que cobra 2,000 pesos por una consulta, adicional limpio. ¿Cuánto atendió? Atendiste 10 pacientes, son 20,000 pesos limpios. En 3 o 4 horas. En 3 o 4 horas. Atendiste 20 pacientes, son 40,000 pesos limpios. Ya. Limpio. Y hay que ver, y discúlpenme los médicos, hay que ver qué condiciones laborales le ofrecen ellos a esa secretaria que tienen ahí en ese escritorio adelante, que muchas veces la tienen como empleada con una igual a lo que le dan un sueldo y no la tienen ni seguro, ni la tienen inscrita en la seguridad social y a veces la muchacha no tiene ni siquiera seguro médico. Y es una secretaria para 4 o 5 médicos. Sí, a veces son para 4 y 5 médicos. O sea, en una clínica. Entonces vamos a ser también justos en ese aspecto. Yo tengo muchos amigos médicos y los respeto mucho. Tengo familia y reconozco médico, también el gran sacrificio que hace un ser humano para llegar a graduarse de medicina y luego hacer una especialidad. Son muchos años de sacrificio y merecen entonces una compensación justa. Pero al final, si la compensación es en el perjuicio del paciente, pues entonces no estamos en nada. Se queda a un lado el llamado juramento hipocrático. Es así, Jairo. Cuidado que eso lo relacionan con hipocresía también. El juramento hipocrático. Que no es lo mismo, pero como hay un juego de palabras ahí, y ciertamente, mira, el tema es muy delicado, porque eso puede escalar a situaciones peores. Esperemos, claro, que en algún momento haya ese momento en el que se reúnan las partes, que vayan al consejo, obviamente al consejo, que es donde tienen que ir a tomar decisiones para que los médicos, Delgado, los médicos y los prestadores de servicios de riesgo de salud, pues lleguen a un acuerdo. Porque al final, Delgado,
el sistema de seguridad social, mal que bien, es el sistema que tenemos. Creo que siempre es mejorable. De hecho, en este momento se está discutiendo una reforma a la ley de seguridad social y hay que ver cuáles son las patas que se están discutiendo y en qué orden, en cuáles términos se está discutiendo eso. En el caso de la pata de salud, es una de las más delicadas porque esa es ahora. El de pensiones, Delgado, ¿cuántos años le faltan? Solo faltan todavía 12 años de madurez. Para comenzar las pensiones. Pero la salud es ahora. Pero la salud es inmediata. Es inmediata. En el momento. Además, la salud abarca no solo a los trabajadores, sino a sus dependientes. Es muy delicado. Entonces tiene mucha delicadeza. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos. Dinámica económica.